一体何なんだ。メヘリット。Now there is no hope. Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual haremos una comparación entre el capítulo 1 de la segunda temporada de Mushoku Tensei y su material original, es decir, la serie de novelas ligeras. Como siempre, un par de aclaraciones. El presente capítulo inicia justo al comienzo del séptimo volumen de las novelas ligeras y adapta el prólogo más los capítulos 1 y 2 para un total aproximado de 48 páginas sin contar ilustraciones. También, el propósito de estos videos, como es inferible, es el de destacar cosas que no se han incluido en la adaptación o que se resumen mucho por entendibles motivos. Por ejemplo, este episodio omite la sección del segundo capítulo dedicada al punto de vista de Sarah, en el cual ella nos revela qué opina sobre Rudeus Greyrat. Ahora sí, comencemos. El episodio comienza en una zona geográfica conocida como los Bigotes del Wyrm, siguiendo la traducción oficial en inglés, y este sitio hizo un acto de aparición en el capítulo extra llamado La muerte de Ariel. La adaptación lo omitió en el episodio 0, así que lo conocemos aquí. Efectivamente, este es el bosque en donde la caravana de la princesa Ariel fue emboscada por asesinos. Si quieren saber más, ya saben. El prólogo nos detalla que este bosque separa a la frontera norte del reino de Asura de aquel valle conocido como la mandíbula superior del Wyrm, y dicho valle quedaba a varios días de viaje desde tal frontera. Como no es de extrañar, Mushoku nos sigue presentando sitios que serán importantes en el distante futuro, pero eso no importa ahora. Lo que sí importa es que se nos relata cómo, después de que el reino de Asura construyera una muralla para separar su territorio de aquel bosque, con tal de reducir el gasto que mantener a los monstruos a raya le provoca, dicho bosque quedó abandonado y rápidamente se convirtió en un lugar infestado de peligrosos monstruos y también hogar de letales asesinos y bandidos. Por eso la gente lo ignoraba y no salía de la carretera jamás. Si eres un mercader pasando por aquí o directamente quien fueras, sería mejor que contrataras seguridad. El líder de aquella caravana en la que viajaba Rudeus se llamaba Bruno y transportaba valiosos bienes materiales desde el reino de Asura. Si los perdiera por robo o ataque, su cabeza sería la siguiente en rodar. Así que, a pesar de los costos y como era de esperarse, contrató la protección de aventureros conocidos como la Party Canter Arrow. En esta caravana es donde Susan, Sarah y Rudeus se conocen. Y sí, Sarah y Susan eran dos de las encargadas de luchar contra amenazas si éstas se presentaban junto al resto de miembros de su party. Algo curioso es que Susan, a pesar de las respuestas antipáticas del mago, desde un principio ni siquiera esperaba que el chico le respondiera, por lo cual, cuando este sí lo hizo, ella lo consideró un buen comienzo. Claro que Sarah no puede leer mentes y la actitud del mago la sacó rápidamente de quicio. Otra cuestión que nos aclara la novela es que las respuestas de Rudeus no eran consideradas del todo antipáticas por los pasajeros, salvo Sarah, debido a que en aquel mundo existía una regla no escrita respecto a no hacer muchas preguntas o entrometerse en los asuntos de otro viajero a quien conocías por el camino. También, otra información que se omite en la escena es que la razón por la que Susan y Sarah se sienten mal por Rudeus cuando él les explica que está buscando a su madre es que ambas aventureras habían contemplado con sus propios ojos los estragos que la calamidad de teletransportación había causado, encontrando siempre a muchas víctimas, es decir, refugiados en numerosas ciudades en sus viajes, gente cuyas vidas habían sido arruinadas y que ahora no tenían a nadie en el mundo por el que vivir. Además, cada vez que los pasajeros de la caravana creían que finalmente el silencio reinaría, Susan volvía a arremeter con otra pregunta, y esto dibujaba expresiones de exasperación en Rudeus, quien, en muchas ocasiones a lo largo de la conversación y no solamente en una, esbozaba esa sonrisa de hombre muerto que perturbaba a quien la mirase.
Algo que es de agradecer es que el episodio animado se toma unos cuantos segundos para explicar brevemente a qué lugar se dirigen, hablando sobre los territorios del norte. La novela expande esto comentando que, aunque no era una tierra tan dura e inmisericordia como el continente demoníaco, no se quedaba muy atrás realmente. Durante un tercio de cada año la nieve cubría por completo aquella zona. Era difícil cultivar allí y la comida escaseaba. La mayoría de las naciones eran pobres y débiles económica y por ende políticamente, y a menudo luchaban entre ellas por migajas en forma de recursos mientras sus ciudadanos morían. Además, habían muchos monstruos en este sitio, muchos más fuertes que los encontrados en el reino de Asura, lo cual atraía a muchos guerreros y aventureros. Sí, pero no era suficiente como para hacer prosperar la zona. Sin embargo, existían países que eran la excepción a la regla, los llamados naciones mágicas. El reino de Ranoa, conocido por sus instituciones mágicas, lugar importante para esta historia y el cual no tardaremos en conocer, probablemente en los capítulos 4 y 5, el ducado de Neris, conocido por su producción de implementos mágicos, y el ducado de Vasherant, conocido por su experticia en la investigación arcana. Estos tres países eran parte de una alianza con la cual reunían todos sus conocimientos mágicos y conseguían una posición dominante en la región. Este prólogo culmina esclareciéndonos que, tras alcanzar el rango B, la party de aventureros Counter Arrow ya no tenía trabajos a su altura en el reino de Asura, por lo que decidieron mudar sus operaciones a los territorios del norte. Bien, nos quedan 2 capítulos más de la novela que adaptaron en este episodio. Esto tan solo fue el prólogo, así que trataré de ir lo más rápido que pueda porque apenas me dan los tiempos para estos videos honestamente. Bien. El sitio al cual Rudius y Counter Arrow arriban es la ciudad de Rosenborg, y la misma se encuentra a 2 meses de viaje desde la frontera norte del reino de Asura, y a veces era llamada como la puerta de entrada a los territorios del norte. Era la segunda ciudad más grande dentro del ducado de Vasherant, ducado cuya exportación de artefactos mágicos al reino de Asura representaba la mitad de sus ganancias anuales. Curiosidato y otro incentivo para leer las novelas porque como podrán apreciar, el world building es casi constante en sus páginas y desgraciadamente no se puede dedicar tanto a ella en el anime. Bien, a la próxima escena. Las razones por las cuales el dueño de la posada se sorprende ante el dinero de Rudius, además de las obvias como el que era un niño y que era mucho dinero, era que se trataba de la moneda de Asura, ya que aún no las había cambiado por la moneda local. Sucede que la moneda de Asura tenía muchísima más confianza, no creerías que se devaluaría en algún momento, sin mencionar que el dueño pasó de ver a Rudius con ojos molestos y desinteresado a verlo como un cliente acaudalado. Se nos detalla que el mago aún contaba con casi todo el dinero que había conseguido hacer en su viaje desde el continente demoníaco junto a Ruisherd y Eris. Él creía que deberían de haberlo dividido entre los tres antes de separarse, pero las cosas no funcionaron así al final, como sabemos. Al obtener su habitación en la posada, Rudius decidió salir a caminar y observar la ciudad, pero todo le recordaba a Eris, así que se detuvo frente a la ventana, en lugar de salir. En ese momento se dice a sí mismo que la forma en la que terminaron las cosas entre ellos resultó en un auténtico shock. Él estaba convencido de que eran una pareja, de que se amaban mutuamente, e incluso creyó que comenzarían una vida juntos en Asura. Estaba dispuesto a protegerla al haberse quedado sola en el mundo, enfrentar a sus enemigos en la nobleza o huir juntos, lo que sea, pero juntos. Pero al final, en sus propias palabras, él no significaba nada para ella. Esto era lo que pensaba Rudius Greyrat en ese momento.
Inmediatamente tras decirse a sí mismo que debía dejar de pensar todo el tiempo en ella, deduce un plan para encontrar a su madre Zenith. Sus esfuerzos por sí solos no conseguirían peinar ciudades o países enteros, así que la mejor estrategia era la de dejar que Zenith lo encontrara a él, o eso pensó. Básicamente, si conseguía volverse lo suficientemente famoso en los territorios del norte, esparciendo la noticia de que buscaba a su madre Zenith, tal vez esos rumores arribarían a oídos de la mujer, y en el fondo creía que la posibilidad de que estaba atrapada en algún lugar era una muy alta. Bien, vayamos ahora a la próxima escena de interés. Cuando entra al gremio de aventureros de Rosenborg, todas las miradas se posan sobre Rudius. Allí, él piensa que creía haberse acostumbrado a las miradas extrañas y amenazantes de los aventureros locales cada vez que se adentraba a un gremio nuevo, pero eso era porque iba acompañado de Ruijerd y Eris, y al darse cuenta de eso, su corazón volvió a sacudirse. También, cuando le da la tarjeta a la trabajadora del gremio con la intención de acabar con la existencia de la party conocida como Dead End, Rudius comenzó a derramar un torrente de lágrimas incesante, y esto hizo que la mujer empatizara con él, creyendo que el resto de los miembros de su party habían sido aniquilados, algo que también pensaron los presentes allí. Eso último en particular lo vemos, aunque la reacción del mago fue una mucho más fuerte, rompiendo en lágrimas en la novela, como acabo de señalar. Como curiosidad, en la escena en donde Rudius se reúne con Counter Arrow a las afueras de la ciudad, él es quien le ofrece un apretón de manos a Susan, y no al revés, y aunque no se especifica, asumimos que sí se dieron la mano. De no hacerlo, Rudius lo hubiera mencionado en la narración en primera persona. Su intención era la de compensar el haber sido irrespetuoso en su primer encuentro en el carruaje, o al menos dar esa impresión a Susan. Además, aparte de que Rudius no deja de ver algo de Eris en Sara, también asume que la chica probablemente sea de Asura por las facciones de su rostro. Otra cosa que no se menciona es que el viaje que tuvieron que hacer desde Rosenborg hasta el sitio donde cazarían a los osos duró 3 días, algo que definitivamente sumó para que la imagen de esta party ayudándose los unos a los otros y el vínculo que tenían fuera calando poco a poco en él, dándole más sentido a su cambio de actitud en el final del episodio. Quiero decir, convivió 3 días junto a ellos. El sitio en cuestión era uno próximo al lago Kukuru, uno donde los avistamientos de estas criaturas eran comunes. También, antes de luchar contra los osos, el mago peleó junto a los miembros de Counter Arrow contra otras criaturas. Claro, el viaje hasta allí no sería uno fácil, pero solo se remitió a conjurar su pantano cumpliendo con el rol que le habían asignado. Fue tras estos combates y días de viaje que Rudius sugirió involucrarse en la lucha de otra forma, como vemos en el anime, algo con lo que Sara estuvo en desacuerdo. ¿Por qué lo menciono? Porque Rudius hizo lo que Sara le había pedido en la novela. Él luchó junto a la party durante 3 días para comprender cómo peleaban como un equipo y no lastimar a nadie, y solo tras ello hizo su sugerencia la cual vemos en el anime, pero a Sara no consiguió convencerla. Algo que también menciona Rudius es que los arqueros en ese mundo eran un bicho raro, no es común verlos, y no se necesita ser un genio para dilucidar por qué. Los magos podían atacar con proyectiles más devastadores y desde distancias más largas. Las flechas se acababan rápido y a diferencia del mana, no las recuperabas durmiendo, y además pesaban al cargar con ellas. En palabras del mago, ese mundo no era un RPG. No podías simplemente equiparte con 10.000 flechas en tu mochila y andar por ahí como si nada. El caso de Sara, sin embargo, consistía en puro talento. Su habilidad con el arco era una impresionante, era ágil y tenía una afilada percepción. Según el mago, ella tenía el potencial de rango A como aventurera en ese momento. Si eras rápido disparando tus flechas compensando por la demora que le toma enunciar un encantamiento a un mago, y eras capaz de conseguir golpes críticos como Sara, estarías bien como aventurero al menos. Otra curiosidad es que... bueno,
En esta escena, la charla entre Timothy el mago y Rudius fue una más larga, con razonamientos por parte de Rudius entre cada intercambio, pero ellos en realidad estaban orinando. Así es, y Rudius admite que la tula de Timothy era, digamos, un tulón o una tula de proporciones mágicas. Lo menciono porque sin lugar a dudas es sumamente relevante para entender por completo este volumen, claro, y la forma en la que la charla entre ambos culmina no es una incómoda y abrupta. Rudius se llevaba mejor con el grupo que lo que el principio del episodio realmente dejaba ver. En fin, ¿por dónde iba? Bien, Rudius detecta que algo no anda bien en la pelea contra los osos porque en uno de los ataques ígneos de Timothy logra ver gracias a la luz de las llamas que unas figuras oscuras se movían en las sombras a lo lejos, aunque la libertad que se tomaron con Rudius colocando una oreja contra el suelo para oír a los osos es bastante cool. Tengo que admitirlo. Oídos de Vinland Saga y Cocodrilo Dundee lo aprueban. Sigamos. El hechizo que Rudius conjura para salvar a la party de Counter Arrow es el de llamas del éxodo, o al menos eso es lo que grita Rudius en la novela. Recordemos que Rudius conjura en silencio pero grita el nombre de sus hechizos para que los miembros de las parties en las que pelea sepan qué hechizo conjurará y actúen en función a eso. Ya saben, para que no haya fuego amigo, por ejemplo. La novela nos dice lo siguiente: una enorme ola de fuego mágico cortó a través de la manada de osos como un cuchillo a través de mantequilla. Una hora después, el área alrededor del lago terminó reducida a un yermo chamuscado. Así es que la mayoría de los osos habían quedado quemados al grado de estar carbonizados, pero otros no del todo, y de estos fue que obtuvieron las pieles. Además, la razón por la que terminan quemando los cuerpos de los osos es, naturalmente, porque los cadáveres en aquel mundo podían ser reanimados en la forma de zombies, por ponerlo de alguna forma. Así que el incinerar los cuerpos era una costumbre en todos lados. También, la razón por la que Susan les dice a todos el nombre de Rudius Greyrat al vender las pieles es porque ella sabe que Rudius está buscando hacerse popular entre los aventureros y por extensión la gente debido a que es su estrategia para encontrar a su madre, y esto es porque él se lo dijo a ella. Otra curiosidad es que Rudius llegó a su posada ebrio y tuvo que conjurar magia de detoxificación para estar sobrio y deshacerse de su jaqueca. El resto de la escena allí es casi igual. Arroja el cabello de Eris al fuego, recuerda a las personas que aún le quieren y piensa en Roxy y también en Lilia y etcétera. Y bien, ahora una gran porción que el episodio no incluyó, pero que tal vez se muestre de otra forma en el próximo capítulo. Supongo que en un monólogo de Sarah o algo así. El point of view o punto de vista de Sarah que culmina el segundo capítulo de la novela. Aquí ella admite que subestimó a Rudius, que tras oír el nombre Greyrat, uno que ella conocía porque era el apellido del noble que gobernaba el área en la que nació, creyó que Rudius era un niño mimado que solo andaba en busca de aventuras por razones estúpidas y que no era capaz de valorar las cosas que tenía por su estatus y demás. Creía que se había puesto una túnica barata y dejado crecer su cabello para dar una impresión falsa, pero su carísimo báculo le delataba. Recordemos que los Notos Greyrat controlaban toda la región de Milbots. Sarah era hija de un cazador y su esposa, y el nombre Sarah a secas era todo lo que podían darle. Sus padres también carecían de apellidos. Sarah, entre otras razones, odiaba a los niños ricos porque cuando las cosas se ponían feas, corrían de regreso a sus padres adinerados y abandonaban a sus compañeros a su suerte. Al principio la historia de su madre desaparecida la impactó, pero no tardó en creer que se trataba de una mentira, pero lo subestimó porque cuando la vida de todos estuvo en peligro, en lugar de salir corriendo, enfrentó a la muerte y
aniquiló a una manada entera de osos. Su rango como mago era claramente uno alto, pero en lugar de presumirlo, lo ocultó, por alguna razón. En resumidas cuentas, ella aquí termina admitiendo que Rudius decía la verdad sobre todo, pero seguía costándole aceptarlo porque el que un niño rico le haya salvado la vida era demasiado frustrante para ella. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar en la chica. Este punto de vista es más largo y lo tienen por completo aquí en el canal. De hecho, ¿qué es eso? Es todo el volumen 7 narrado, así que, bueno, lo dejo por aquí. La razón por la cual Sarah odia a la nobleza y por la cual le está costando aceptar a Rudius se explicará en el futuro en otro punto de vista de Sarah. No es explicado en este. Lo comento porque tengo la sensación de que alguien lo preguntará en comentarios. En fin, eso es todo por mi parte. A pesar de mis esfuerzos por resumir estos videos lo más posible, me siguen quedando demasiado largos. Créanme que podrían ser de 50 minutos incluso o 1 hora, pero debería clonarme para soportarlo. Así que, gracias a quienes apoyan este trabajo con sus donaciones y membresías, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a las donaciones del video anterior de Garzaro1985, Quetzali y Carlos Rojas, y a los miembros en pantalla.